Bendiciones, qué bueno estar una vez más aquí con ustedes. De verdad que es de mucho gozo que podamos seguir compartiendo la palabra. Qué bueno de verdad que todavía tenemos esa motivación, esas ganas, ese deseo de mejorar en nuestra comunión con Dios, de crecer en Él. Y es algo por lo que procuramos cada día, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Es bueno, muy bueno y muy importante entender los tiempos en los cuales vivimos actualmente. Precisamente hoy quisiera que nos enfocáramos en un texto en la palabra del Señor, donde nos habla de la Torre de Babel. Esta semana que tuvimos reunión de pastores, hablaban mucho acerca de la preocupación que hay porque muchos cristianos están confundidos, no saben a quién hacerle caso, no saben qué hacer, porque algunos predicadores de pronto han estado confundiendo a la gente, tal vez no están entendiendo que Dios está en control de todo, piensan que todo lo que estamos viviendo en estos tiempos es del diablo y que Dios no puede hacer nada, o que Dios no lo sabe, o que Dios no tiene control de todo lo que está aconteciendo. De hecho, lo primero que se nos dijo esta semana en la reunión que tuvimos fue la preocupación porque un predicador estuvo hablando de que no iba a hacer caso al faraón. Y entonces mucha gente está preguntándose, ¿y entonces qué hacemos nosotros? ¿Cuál es el camino a tomar? Porque es que unos dicen una cosa, otros dicen otra. Y la idea no es confundir a las personas. La idea es que por eso tengamos como base la palabra del Señor, para no ser confundidos. ¿Podrá haber predicadores en este tiempo o creyentes que todavía están deseando construir la Torre de Babel? ¿Podrá haber personas de la iglesia cristiana en estos tiempos que todavía quieren tomar actitudes como la que tomó el pueblo en este tiempo, donde quisieron construir una torre para acercarse a Dios? Quisieron construir una torre con el fin o con la motivación incorrecta, no para amar más a Dios, ni para agradarle, ni para crecer espiritualmente. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en este pasaje y vamos a tener cuidado de que esas cosas no pasen con nosotros. Precisamente es un pasaje en el que habla de aquellas personas que lo que quieren es ganar fama en el nombre del Señor, usando el nombre de Dios, que quieren ganar fama y que quieren hacer muchas cosas porque quieren volverse famosos. Y es una trampa en la que cualquier cristiano puede caer si no se cuida. Quisiera invitarlos allí, precisamente al libro de Génesis, en el capítulo 11. Génesis 11. Ahí en el versículo 4, nos dice la palabra del Señor: y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Precisamente había un líder que se había vuelto muy poderoso, que era Nimrod, de quien se nos habla allí en el capítulo anterior, en el capítulo 10, en el contexto de lo que estamos leyendo. Y era un líder que era ambicioso. ¿Conoces tú líderes ambiciosos en este tiempo? Era un líder que lo que quería y lo que pretendía era crear un imperio. Y como él, lo que deseaba era todo esto, quería construir una gran ciudad y una gran torre, que era la Torre de Babel. Él había necesitado tal vez algún lugar para reunirlos a todos y para poderle contar a todos acerca de sus ideas cuando los había convocado, y quería contarles todos sus ideales y la motivación que tenían todos los seres humanos en aquella época. Nimrod era un líder que se había vuelto muy poderoso y que lo que pretendía era precisamente hacer aquello que ofendía a Dios. Y hoy en día estamos conociendo líderes como esos, que no están buscando someterse a Dios, sino que lo único que están buscando es ganar fama ante los hombres, no queriendo agradar a Dios con lo que se hace. Y es ahí donde tú y yo tenemos que ser cuidadosos, porque de esa manera podemos terminar haciendo lo que desagrada al corazón de Dios. ¿Qué era lo que ellos decían? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando leemos, porque en el versículo 4 podemos decir, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, y ahí no dice edifiquemos. Observa bien lo que dice en el pasaje, dice edifiquémonos.
¿En quién está pensando? ¿En Dios? No. Está pensando en nosotros, está pensando en el hombre. Y dice, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y luego dice, no dice hagan o vamos a hacer para Dios, sino que dice hagámonos para nosotros un nombre. ¿Qué quiere decir esto? La Nueva Traducción Viviente dice busquemos ser famosos. Vamos a buscar ser famosos ante los demás, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Por eso hay que leer con mucho cuidado lo que dice la palabra del Señor. ¿Para quién querían construir esta torre? ¿Estaban haciendo la voluntad de Dios? No, estaban pensando en ellos. Estaban pensando en ellos mismos, no estaban pensando en Dios, en la voluntad de Dios. Y así mismo estamos viendo muchos líderes hoy día y personas en las iglesias cristianas donde lo único que están buscando es agradarse a sí mismos, pero no agradar el corazón de Dios. Están tratando de levantar su imperio, su reino, pero no el reino de Dios. Y es con lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando tú empiezas a ver todas las personas o predicadores que ahorita están promoviendo rebeldía contra la autoridad o que están promoviendo que no se someten a la autoridad, y empiezas a ver el círculo de esos predicadores, son precisamente en su gran mayoría los que están trabajando en base a la teología de la prosperidad. Personas que están trabajando para ellos mismos, no para el reino de Dios. Por eso hay que ser cuidadosos, porque incluso he podido ver momentos en los cuales se da el tiempo a las personas para hacer preguntas, a algunos pastores, y la mayoría de las preguntas tienen que ver con esto. Por favor, ayúdennos, ¿qué hacemos? Porque es que unos dicen una cosa y otros dicen otra. No, es lo que dice la palabra del Señor. Y Dios tiene control de todo lo que está pasando. Y el diablo no tiene más poder que Dios. Y el diablo no puede hacer de la suya si Dios no se lo permite. Entonces, ¿por qué no podemos entender esto? Precisamente porque no estamos escuchando al Señor. No estamos escuchando a Dios. Y aquí vamos a ver en este pasaje cómo el pueblo entró en confusión, en gran confusión. Precisamente porque Dios no les permitió que siguieran adelante con lo que estaban haciendo, ya que no era para él, era para el hombre. Cuando estamos viendo todo lo que está pasando alrededor del mundo y con la pandemia que estamos viendo ahorita, y no solo la pandemia, sino lo que se adiciona a toda esta tragedia que estamos viviendo, no deberíamos de estar pensando que es que no solamente la gente no quiere escuchar de Dios. Deberíamos de pensar también que la palabra de Dios dice claramente que el juicio comienza por la casa de Dios. Y precisamente estamos desviándonos de la palabra del Señor de una manera incorrecta. No estamos buscando agradar a Dios. Y es un pecado enorme buscar agradarnos a nosotros y no al Señor, como lo estaban haciendo acá este pueblo por medio de Nimrod, que era el líder que ellos tenían. No querían ser divididos, no querían ser esparcidos. Estaban queriendo evitar todo esto. Ellos querían impedir que estas cosas sucedieran. No estaban dependiendo de Dios. Por esa razón es tan importante que usted y yo dependamos de Dios y entendamos que es en Él en quien nosotros debemos descansar. Él tiene control de todo. No vamos a perder la paz, no vamos a perder la bendición por todas estas cosas. Lo tremendo es que ellos querían estar todos en unidad, así como lo podemos ver ahí en el versículo 4. Vamos, edifiquémonos, hagámonos un gran nombre, busquemos fama, pero todos juntos, todos unidos. Una unidad que no sirve porque es una unidad satánica. Una unidad que no busca agradar a Dios, es una unidad que se va a terminar separando o esparciendo en cualquier momento. La verdadera unidad es aquella en la cual tú y yo trabajamos para agradar el corazón de Dios y para hacer su perfecta voluntad. Si no es para agradar a Dios, no sirve de nada y no permanece. No tiene sentido que busquemos una unidad así. Cuando a mí a veces me preguntaban ciertos líderes de la iglesia, de otras iglesias, ¿por qué no nos reunimos? ¿Por qué no nos unimos? ¿A usted no le gusta la unidad? Yo les decía, sí, a mí me gusta. Desde luego que me gusta porque es lo que Dios quiere. Pero ¿unidad para qué? Muchas veces le piden a uno es que hagamos unidad, pero cuando tú les preguntas, ¿y qué vamos a hacer? ¿Le vamos a pedir perdón a Dios? ¿Sabías tú que los predicadores debemos pedirle perdón a Dios en estos momentos? Los pastores debemos pedirle perdón a Dios por todo lo que está aconteciendo y reconocer que no somos perfectos, que nosotros también fallamos, que nosotros también somos pecadores. Y yo les decía, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a pedirle perdón a Dios? ¿Vamos a hacer un ayuno para qué? ¿Para pedirle perdón a Dios? Y la respuesta que me daban era no.
para que la gente de afuera se dé cuenta cuán grandes nos hemos vuelto nosotros como iglesia, lo poderosos que nos hemos vuelto. No, nunca se pensaba en buscar esa unidad, para buscar la santidad, para arrepentimiento. ¿No dice el Señor en su palabra, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillara y volvieren su rostro y se arrepintieren de sus malos caminos? No es a nosotros a los que el Señor nos pide estas cosas. Es a nosotros, a la iglesia, empezando por los pastores y los predicadores, que estamos llevando la palabra del Señor y que podemos desviar el pueblo y tal vez llevar el pueblo de una manera equivocada, porque uno ve gente que inclusive está confundida y otra que a lo mejor estás pensando, no, lo que diga ese predicador está bien porque yo lo admiro mucho, pero tú estás verificando qué es lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué importa si admiras mucho a un predicador? Lo que dice está con la palabra del Señor. ¿Tú estás mirando así como los cristianos de Berea? ¿O simplemente te estás dejando llevar por ese pensamiento y por esa motivación que tal vez lo más seguro no viene de parte del Señor? Debemos ser cuidadosos con estas cosas. Tenemos que buscar la unidad, pero para agradar al Señor. Y por eso es que usted ve que hay congregaciones o predicadores que muchas veces tú les preguntas ¿y cómo estás? Y ellos están preocupados es por la cantidad de miembros que hay. Y tú a veces le preguntas o le preguntan a uno cuántos miembros tiene, o uno les pregunta, y lo primero que hacen es inflar las cifras porque están confiando en ellos mismos, no están confiando en Dios. ¿Acaso no es Dios el que da el crecimiento a la iglesia? ¿Acaso no es Dios el que nos pone a nosotros allí en un lugar sin importar la cantidad? Hoy en día hemos descuidado la calidad, la santidad por la cantidad y nos hemos desviado del propósito. Aquí ellos estaban buscando unidad y ser un pueblo muy poderoso, pero tenían buenas intenciones. Lo que ellos querían hacer era bueno. Por eso usted y yo nos tenemos que cuidar mucho acerca de que en ningún momento, sea porque en la iglesia no estábamos haciendo nada y tal vez nos llaman a servir en algo, y entonces ya estamos sirviendo allí en algún tipo de liderazgo en la iglesia, ya nos empezamos a crecer y a sentir diferentes y a sentir superiores. Eso le estaba pasando a Nimrod y a todo este pueblo que lo estaba siguiendo equivocadamente. Nosotros debemos de ser muy cuidadosos, que esto no nos pase a nosotros, que no vayamos por el mismo camino, que no estemos levantando otra torre en estos momentos con el fin equivocado, con la motivación equivocada. Nosotros no tenemos por qué hacer las cosas para ganar fama. Alguien podrá decir, pastor, usted es muy exagerado, pero yo he llegado a estar en congresos denominacionales, donde el líder de la denominación lo que dice es, miren, ya casi alcanzamos a la otra denominación, ya tenemos casi las mismas congregaciones y queremos tener muchas más que esa. Y uno dice, pero es que ¿acaso estamos en una competencia? ¿Queremos ganar fama nosotros o queremos darle la gloria al Señor? Tenemos que ser cuidadosos. ¿Para dónde va ese cristianismo que estamos nosotros diciendo que queremos vivir? Y hoy en día es difícil ver en esa denominación iglesias que estén buscando la santidad. Es difícil ver en esa denominación congregaciones que estén procurando agradar a Dios con todo el corazón y están sirviendo con las motivaciones equivocadas, porque esa no es la motivación correcta. Por eso usted y yo debemos ser muy cuidadosos. Esa torre no la querían construir como un refugio por si de pronto había posibles inundaciones. El contexto en el que de lo que estamos leyendo es precisamente cuando hubo el diluvio en los tiempos de Noé. Y luego en el capítulo 9 y en el capítulo 10 nos habla de los descendientes de Noé. Y aquí en el capítulo 11 estamos viendo ya cómo había allí un hombre que se había desviado completamente, que no quería nada con Dios, que era Nimrod, y que quería hacer cosas que no agradaran al Señor. Por eso debemos ser muy cuidadosos. Ellos no estaban buscando cuidarse de un diluvio, no querían de pronto buscar un refugio, sino que lo único que ellos estaban haciendo allí era dando una muestra de la actitud arrogante y desafiante que tienen los hombres, el corazón humano, en este tiempo contra Dios. Y uno podría decir, ¿cómo puede alguien así tal vez desviarse de Dios? Claro que sí puede. ¿No vemos el texto en Mateo capítulo 7, versículo 21? Cuando el Señor Jesucristo viene y dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros,
En tu nombre construimos una torre, en tu nombre profetizamos. Y la respuesta de Jesús es: apartaos de mí, porque nunca los conocí, hacedores de maldad. Y ahí vemos muchos líderes, predicadores, pastores que se han desviado. Y nosotros tragándonos todo y creyendo todo, y no estamos entendiendo en qué tiempo estamos viviendo. No podemos comprender los tiempos en los que estamos ahorita. Ellos tenían una gran ambición. Y ellos lo único que quisieron fue mostrar una actitud de desafío y de rebelión contra Dios. Porque estaban construyendo su propio imperio, su propio reino, no el de Dios. Cuando tú estás construyendo el reino de Dios, no pierdes la paz. No caes en esa desesperación. Sabes que Dios tiene control de todo porque la palabra de Dios así lo dice. Sabes que Dios permite las cosas con un propósito. Y es un propósito para bien, como ya lo hemos explicado en ocasiones anteriores. El Señor les había dado una orden al pueblo y les había dicho que se esparciesen por todos los lugares, por toda la tierra, poblando la tierra. El Señor les había dicho a ellos que la poblaran. Pero ellos lo que hicieron fue responder ahí en el versículo 4 y decir: hagamos para nosotros, ¿qué importa lo que Dios diga? Hagámonos un nombre famoso, busquemos fama ante los hombres, entremos a las redes sociales y busquemos ganar muchos likes y busquemos que entonces nuestro nombre se haga grande y que nos den premios y que tal vez entonces seamos reconocidos en todo el mundo. Y eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Precisamente cuando uno va y busca los mejores predicadores que hay en estos tiempos, que son fieles a la palabra del Señor, casi no tienen seguidores. Es increíble, porque la gente muchas veces lo que está buscando es el show, el espectáculo, el circo, como dice el pastor Paul Washer, que muchas iglesias se han convertido solamente en circos o en un show, un espectáculo, para agrandar al hombre, no para agrandar a Dios, no para exaltar a Dios. Y es lo que estamos viendo aquí con la construcción de la Torre de Babel. Dijeron: hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra, para que nosotros tengamos control sobre todo. Pero como bien dice el Salmo, si no es el Señor, si no es Jehová el que edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. No estaban dependiendo del Señor y por eso no pudieron lograr su propósito, no querían agradar a su Creador. Actualmente el pastor Paul Washer dice que Dios no está adentro de algunas congregaciones, sino que está en la puerta, porque no quiere entrar a esos lugares, porque precisamente no están allí para rendir gloria y honra verdaderamente a Dios, sino para que usar el pueblo de Dios, para usar el nombre de Dios, para ellos darse fama, para volverse famosos en todo el mundo y engañar a la gente con todas estas cosas. ¿Y cómo es que tanta gente a veces cae en estos engaños? Precisamente cuando el anticristo aparezca, dice que engañará, si es posible, aún a los escogidos. ¿Por qué? Porque no tienen una buena base bíblica, una buena base en la palabra del Señor, que es algo de lo que tú y yo tenemos que procurar todos los días. Por eso es que insistimos tanto en la necesidad de estudiar la palabra del Señor. Insistimos tanto en la necesidad de buscar el rostro de Dios, intimidad con Él, en vez de andar distraídos en un montón de cosas, viviendo una vida que agrade a Él, viviendo para Él, viviendo de manera que Él sea exaltado, que Él sea engrandecido, no el hombre. Tenemos que reprender eso aún de nosotros mismos. Tenemos que ser cuidadosos aún cuando nos elogian. Tenemos que ser cuidadosos cuando alguien nos quiere hacer creer o pensar que nosotros somos superpoderosos, porque ¿sabes algo? Satanás está detrás de todo eso. Nosotros no somos los supermás. Nosotros solo somos simples siervos de Dios, no más. Somos mayordomos en el reino del Señor, como Jesucristo dijo. Tenemos que entender quiénes somos delante de Dios. Y por eso damos gracias a Él, porque nos da ese entendimiento y aún rogamos a Él que nos ayude a cuidarnos para no desviarnos de su propósito. Ellos pretendían construir sus destinos por sí mismos, sin tener que contar con Dios, sin contar con Dios para nada. Por eso es que no puedes olvidar el texto de Mateo 7:21. Uno no puede creer que Jesús mismo está diciendo
Que muchos llegarán en aquel día diciéndole, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas. Y la respuesta de Jesús es, nunca, nunca los conocí. Pero Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas. Para mí no lo hicieron para ustedes. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor acá. Ellos querían construir todo para ellos, tratando de demostrar que no necesitaban a Dios y que podían valerse por sí mismos. Ese es el error que podemos llegar a cometer nosotros. Cuando tú vas a una congregación, vas a tener a veces choques contigo mismo, batallas contigo mismo, pensando si te sometes o no, si es fácil hacerlo o no. Pues fácil no es. Pero qué bueno es cuando uno quiere agradar a Dios, eso lo ayuda a que sea fácil. Ellos aquí no querían someterse a nadie. Ellos querían ser ellos mismos, haciendo siempre todo, sin necesidad de tener que contar con otro. Y solo se unían para construir su maldad, no para otra cosa. No para el reino de Dios, como es el plan y propósito de Dios. ¿Cómo lo hacían ellos? Construyendo ese destino. Ahí lo vemos en el versículo 3, cuando nos dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, porque allí en la región donde estaban en Sinar no había piedra para construir. Pero ellos dijeron, tenemos tremenda ingeniería aquí, así es que simplemente vamos y busquemos también unos arquitectos, y encontraron que el ladrillo les sirvió en lugar de piedra. Y dice, y el asfalto en lugar de mezcla. Se valieron por sí mismos y en vez de decir, Dios nos ha dado esta capacidad, lo que dijeron es, no necesitamos a Dios. Por eso hay que tener cuidado cuando las cosas nos salgan bien o cuando podamos resolver los asuntos, sobre todo porque aún hay un dicho popular que dice que el paisa no se vara. Cuidado con el orgullo. Dejamos de creer que es por nosotros mismos. Es Dios el que nos ayuda a nosotros. Y siempre necesitaremos depender completamente de Él. Nunca de nosotros. Nunca de nosotros mismos. Debemos ser cuidadosos. Por eso es que a ellos les costaba entender el plan y propósito de Dios. Y eso es lo que está pasando ahorita. Muchos no están entendiendo el plan y propósito de Dios y no comprenden que Dios está en control de todo, aunque se diga lo que se está diciendo en estos momentos acerca de la pandemia, aunque se diga lo que se está diciendo en estos momentos acerca de todo el caos que se está viendo o que se viene por la cuestión económica, por el desempleo, que ya hay tanto desempleo en tantos lugares. Independientemente de todo eso, debemos saber nosotros que Dios tiene control de todo. Una cita que nos ha ayudado mucho para comprender esto es allí en Mateo 10, versículo 29 y 30. Mateo capítulo 10. Si entendiéramos este texto, comprenderíamos mejor la soberanía de Dios. Y entenderíamos que Dios tiene control de todo. Que Dios es soberano. Y Él sabe por qué permite muchas cosas. Aún lo que estamos viviendo ahora mismo. Mateo 10, versículo 29 y 30 dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? No cuestan gran cosa. Con todo eso, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Si Dios no lo permite, no sucederá. Si Dios lo permite, ¿qué podemos decir nosotros? Dios está en control. Nadie puede obrar y decir que Dios no se lo puede, que Dios no puede impedírselo. No. Ellos aquí estaban cayendo en esa gran trampa, sintiendo que para ellos no había nada imposible y que podrían lograrlo todo sin contar con la ayuda de Dios. Aquellos hombres allí en sus esfuerzos por exaltarse a sí mismos nos muestran que sus aspiraciones no consistían en otra cosa o en otras cosas, sino en llegar al cielo por sus propios esfuerzos. Así, Satanás también nos dice la palabra del Señor en Ezequiel 28, que se creía superior y quería ser superior a Dios. Debemos ser cuidadosos, porque no podemos caer en esa trampa. No importa que tan bien nos vaya. Ese es el peligro cuando a una persona cristiana le empieza a ir bien. Caer en la trampa de creer
que todo es por sí mismo y no puede entender que Dios está en control y que Dios es quien lo está permitiendo. Igual pasa cuando las personas pasan grandes dificultades, se les olvida que Dios está en control de todo y que Dios sabe por qué lo está permitiendo. El diamante no puede ser diamante si primero no es pulido. Y por esa misma razón nosotros debemos entender bien el propósito y el plan de Dios para nuestra vida. Y de esa manera comprender que Dios está en control de todo. Aquí los pensamientos de este pueblo no era una visión celestial ni de agradar a Dios, sino todos pensamientos terrenales, persiguiendo la gloria, persiguiendo la fama para ellos mismos. Y vemos hoy en día personas que dicen ser creyentes, que son líderes de la iglesia, que son grandes predicadores, que son predicadores antiguos, que tienen muchos seguidores. ¿Y qué están buscando? Están buscando fama. Y nosotros como iglesia no entendemos eso. Y los aplaudimos, y los seguimos, y nos tragamos todas sus ideas. Porque no entendemos tampoco la palabra del Señor. Ellos tienen una gran ventaja, porque aún habiéndose desviado de la palabra del Señor, pueden engañar a mucha gente porque son muy pocos los creyentes de este tiempo que estudian la palabra de Dios y buscan permanecer en intimidad con Él. Por esa razón tú no puedes descuidar esta área en tu vida, para que de esa manera no seas engañado. Es normal que a veces tengamos ciertas fallas en ciertas cosas. Perfectos no somos, nadie es perfecto. Nunca creamos esa tal idea errónea de que hay un predicador que es perfecto, porque no lo es. Siempre vas a ver alguna falla en ellos. Pero hay unos que se desviaron de la verdad y la palabra del Señor dice que no podemos quedarnos callados ante estas personas que están engañando a la iglesia. Si tal vez nos quedara poco tiempo para predicar el evangelio, no solamente estamos pensando en las personas que tal vez nunca le han conocido, que no están caminando con Él, sino también en muchos que tal vez creen que están siguiendo a Dios y no lo están haciendo. Y se olvidan de que la palabra del Señor dice, Jesucristo mismo lo dijo, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y por eso también tenemos que gastar tiempo ahora tratando de poder rescatar y ayudar a muchas personas que se creen cristianos, pero no lo son. Creen que ser cristiano es ir a una iglesia o pertenecer a una iglesia cristiana evangélica y creen que eso los hace a ellos ser cristianos. Tú le preguntas a una persona de esas que está viviendo aún en adulterio, que está haciendo cosas malas y te dice soy cristiano. ¿Y por qué? Porque voy a tal iglesia, a tal congregación. Recordemos que la gente se reúne en sus congregaciones, la iglesia somos nosotros. Pero ¿qué está sucediendo? La gente no sabe lo que es el verdadero cristianismo. Y esta gente estaba construyendo la Torre de Babel como un símbolo religioso. Y la gente está siguiendo la religiosidad, la religión. Ellos estaban procurando agradarse a sí mismos. Ahí en ese valle, el valle de Sinar, donde ellos habían quedado, ellos estaban procurando construir todo esto. Y tenían grandes ideas. Y eso los hacía sentir a ellos superiores. Porque sentían que todo les estaba saliendo bien. Pero ¿hasta cuándo? Por eso quienes más sacudidos han sido en este tiempo han sido aquellos tipos de predicadores que no estaban dependiendo de Dios, sino que ya dependían de ellos mismos. Y por eso es que estamos viendo inclusive hoy en día cómo reconocer fácilmente un predicador de la teología de la prosperidad. Pregúntale cuánto cobra por lo que hace, que dice que lo hace para el Señor. Cobran 15 millones, quién sabe cuántos millones más por ir a llevar un mensaje de la palabra del Señor o simplemente por disque cantar para Dios. ¿Acaso Dios nos dijo que debíamos cobrar por esas cosas? Es obvio que el obrero necesita de su sustento, pero en ningún momento dice la palabra del Señor que debemos cobrar por ello, porque entonces ya no hacemos las cosas para Dios con la motivación que es correcta, que es para Él, sino que ya todo lo que hacemos lo hacemos enfocado en qué nos da más dinero, y ahí es cuando nosotros nos desenfocamos de Dios y empezamos a construir la torre y empezamos a buscar nuestro propio imperio, nuestro propio reino, y a buscar lo que agrada al hombre y no lo que agrada a Dios. Ahí es donde se desvía el hombre del plan perfecto de Dios. Ellos se estaban desviando de lo que Dios quería hacer. Y mira lo que dice el versículo 5. Dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban.
los hijos de los hombres. Y dijo, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer, porque se sienten superpoderosos, se sienten grandes. Mira lo que dice el 5, descendió Jehová y vio lo que estaban haciendo. ¿Cuál es el error de estas personas? Que como lo están haciendo y Dios no los detiene todavía, creen que lo que están haciendo está bien. ¿Acaso no dice Nehemías 9 que el Señor siempre reprendía al pueblo de Israel por su desobediencia y entonces ellos volvían y le pedían perdón, pero apenas Dios los volvía a bendecir, ellos volvían y se apartaban? Pero aún así también dice que había momentos en los cuales incluso aún caminando incorrectamente, aún así el amor de Dios era tan grande que los bendecía. Y ahí es donde muchos se confunden. Y en esa confusión piensan que Dios está de acuerdo con todo lo que están haciendo y van por el camino equivocado. Mucho cuidado con todo lo que estamos haciendo, que sea siempre con la motivación correcta de agradar a Dios. Ellos no tenían problemas hasta el momento porque todos hablaban el mismo idioma. Pero mira lo que Dios dice. ¿Qué están haciendo ellos? Hablan un mismo idioma. ¿Qué hay que hacer aquí entonces? ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Cómo tenemos que actuar? Ellos podían reunirse y hablar de todo lo que querían y cómo hacer las cosas porque no tenían obstáculos para hacerlo. Todo les era muy fácil. Pero aquí vemos que el Señor les empieza a llamar la atención y les empieza a hacer ver que Él no va a permitir lo que están haciendo y que no lo van a poder seguir haciendo por siempre. Porque el Señor les permitió empezar la construcción, pero no les permitió terminar esa construcción. Entonces no vayamos a caer nosotros en ese error. Ahora vemos mucha gente afectada por todo lo que estamos viviendo, todos los acontecimientos. Pero ¿quiénes son los más afectados ahorita? Los que dejaron de depender de Dios, los que ya no dependen de Él, sino que dependen de ellos mismos. Por eso andan desesperados, sin saber qué hacer, porque ya no confían en Dios. Ya no pueden buscar a aquel Dios para ver cómo les ayuda, porque siempre dependieron de ellos mismos y creían que habían construido un gran imperio que nunca se iba a acabar. ¿Y qué van a hacer entonces si ya no dependen del Señor? Si ya no dependen de Dios, Dios no puede ignorar la rebelión de este pueblo. Y llegó un momento en que tomó cartas en el asunto y empezó a colocar la barrera. Mira lo que dice el 7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Y qué sucedió? Lo que ellos no querían, ser esparcidos. Y mira lo que dice el verso 8. Así los esparció ¿quién? Jehová. No los esparció Satanás, no los esparció el diablo, los esparció el Señor por la manera como ellos estaban pensando. Dejemos de andar creyendo que es el diablo el que está cerrando las iglesias. Dejemos de andar creyendo que es el diablo el que no está permitiendo que la obra de Dios continúe. ¿Quién ha podido detener la obra de Dios hasta ahora? Si las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia del Señor permanece y continúa. Pero allí el Señor detuvo, fue la mala intención y motivación de estas personas que no querían depender de Dios, que no querían seguir teniendo en cuenta a Dios. Dice, los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Dejaron de edificar. Dios no les permitió que siguieran haciendo eso por la mala motivación que ellos tenían. Ya ellos no podían seguir hablando el mismo idioma, les tocó coger a cada uno para un lado diferente. Ya ellos no se podían comunicar entre sí, se vieron obligados a tener que coger cada uno por su camino. ¿No es el Señor el que permite estas cosas? ¿No fue Dios quien lo hizo, quien los esparció? No fueron las tinieblas, fue Dios quien lo tuvo que hacer, porque aquí quien estaba obrando mal eran todos estos hombres que se decía ser el pueblo de Dios y que estaban haciendo, lo único que estaban haciendo era queriendo burlarse de Dios, queriendo engañar a Dios y queriendo engañar a las personas. Es Dios quien destruye estas torres para que no sigan engañando a los hombres, para que no sigan engañando de esa manera. Es increíble porque aquí el Señor confunde su lengua y a cada uno le toca coger para un lugar distinto. Pero en el Pentecostés, allí en Hechos capítulo 2, el Señor se presenta allí por medio de su Espíritu Santo y dice que a todos les fueron repartidas lenguas como de fuego
y hablaban en el idioma que todos entendían allí. Allí, en vez de dividirse y irse cada uno por su lado, antes todos se acercaron. Fue todo lo contrario, porque estaban en el plan divino. Y todos se acercaron y pudieron entender el Evangelio. Cuando se trata del Evangelio, cuando se trata de Dios, Dios siempre trae todo para unidad y trae todo para bendición. Cuando lo que se va a saltar allí es el reino de Dios y no nuestro propio reino. Así es que no aceptemos aquellos tipos de proyectos, ideales o cosas que nos propongan algunas personas, así sean predicadores, que vayan en contra de lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Debemos ser cuidadosos con todas estas cosas que no convienen para la iglesia del Señor. ¿Quién trajo este castigo sobre ellos? Dios. Fue Dios quien lo hizo. Y nosotros vamos a ser reprendidos por el Señor cuando tratemos de irnos por el camino equivocado, cuando estemos haciendo las cosas con la motivación incorrecta. Quisiera invitarles que oráramos en esta hora y le diéramos gracias a Dios y pedirle a Él que incluso nos ayude para que seamos guardados de tomar motivaciones o actitudes como estas que no convienen para la iglesia del Señor. Y Padre, hoy te damos muchas gracias. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, y te pedimos, Señor, que nos guardes de tomar estas actitudes incorrectas, que lo que hacen es desviarnos del propósito verdadero de tu palabra, de tu verdadero plan con nosotros. Señor, que por más cosas buenas que estén pasando en nuestra vida, por más bien que nos esté saliendo todo, no vayamos a caer en la trampa. Porque eso le pasó a Nimrod, que se volvió poderoso. Y en medio de todo lo que estaba logrando, empezó a construir una torre sin contar contigo y en contra de tu propósito y tu voluntad. ¿Cuántos estarán construyendo hoy en día torres como esta? En contra de la voluntad de Dios. Qué bueno que Dios no está sordo o no está ciego ante toda esta situación. Aquí dice que Dios los dejó que empezaran. Que ellos empezaron y creyeron que todo iba muy bien. Pero que Dios dijo, cuando vio todo esto, descendamos y vamos a confundirlos. A confundir sus lenguas, a cambiar su lengua. Y que todos sean esparcidos, aunque no querían. Pero tenía que ser así. ¿Por qué? Porque ellos no estaban buscando agradar a Dios. Señor, guárdanos de estas actitudes. Que cuando empiecen a salir las cosas bien para nosotros, en cierto sentido, en ciertas cosas, nos guardemos, Señor, del orgullo, nos guardemos de la arrogancia, de la rebeldía, y procuremos, Señor, andar siempre en el camino correcto. Nunca olvidando que tú eres el Rey, no nosotros. Que servimos a ti. Y que nos movemos, Señor, para agradarte a ti, no a nosotros mismos. No queremos estar allí un día y decirte, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas. No queremos ser aquellos a los cuales tú les dirás, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por el contrario, queremos, Señor, poder llegar, Señor, y vivir para la eternidad. Muchas gracias, Padre, por bendecirnos, por ayudarnos para que nos cuidemos cada día. Es tan fácil caer cuando dejamos de depender de ti, Señor, pero es tan maravilloso, Dios, crecer cuando descansamos en ti, dependemos de ti. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, bendiciones a todos, que el Señor les bendiga ricamente. Les invito para que oremos ahí desde nuestras casas, adoremos y alabemos al Señor con nuestras familias, nosotros allí en la presencia y en la compañía del Espíritu Santo. Qué bueno es poder crecer en Él y aprovechar tiempos como estos también de descanso. Que Dios les bendiga ricamente.